Bien, entonces les recomiendo que abran RStudio, en RStudio y vayan a Canvas a bajar el ejercicio 11.3, que es un ejercicio que corresponde a clasificar múltiples clases, o sea, clasificación con múltiples clases. Voy a yo a entrar a RStudio. RStudio, acá está. Ya. Ok, entonces el ejercicio es SVM con clases múltiples. Ese es el ejercicio que hay que bajar. Es el 11.3. Ahí me dicen cuando lo tengan listo. Les aconsejo que también, bueno, coloquen su directorio de trabajo, que vamos a trabajar ahora con algunos archivos que corresponden a datos reales. Este primer ejercicio, no, este primer ejercicio tiene una data que está incorporada dentro de R que se usa mucho para ver el funcionamiento de clasificadores de análisis de datos. ¿Ok? Ya, me dicen cuando están listos para comenzar a explicar un poco de qué es, cómo funciona esto en Sí, profe. general. ¿Ya listo? Sí, Bien. sí, profe. Ok, entonces, bueno, primero cargar los paquetes que vamos a trabajar. El primer paquete, como ustedes saben, es el que tiene el comando SVM. El segundo paquete, caret, permite trabajar con la matriz de confusión y tiene otras gracias más que permite ordenar mucho el trabajo con data science, con análisis, o sea, con ciencia de los datos. Vamos a cargar una data que está dentro de R, que se llama iris, data de iris. Creo que, no sé si ya la hemos visto alguna vez, es una data que siempre la utilizan en todos los papers, en todos los artículos. Eh, Básicamente es una data que construyó Fisher hace más de 30 años aproximadamente, pero es una data que permite ver cuán bueno lo está haciendo tu clasificador o en general es como un patrón para poder ver si funciona bien. Lo primero que vamos a hacer es ver que acá hay, bueno, creo que lo habíamos hecho ya, pero son tres clases de flores y vamos a clasificar las especies o la especie de flores, que son la acetosa, no me acuerdo cuáles las otras, y uno puede saber exactamente cuáles son viendo, por ejemplo, usando un comando que se llama unique, datos y ver especies. Un segundo, unique datos, aquí no he cargado, por ejemplo, todavía, eh, ahora sí, y hago la head de datos y voy a escribir unique datos especies. Creo que es así, ¿no? Species. Ya. Y me doy cuenta de que hay tres especies, que es la acetosa, la versicolor y la virgínica. Son las tres. Entonces, es decir, la idea es que yo tengo una observación, la observación le corresponde al tamaño del cáliz, el tamaño de o sea, la longitud del cáliz, la amplitud del cáliz también, del pétalo y la longitud del pétalo, y tengo tres especies. Mirando estas tres observaciones, que en este caso son estas longitudes, uno tiene que decir o uno tiene que determinar qué pasa con la etiqueta, que en este caso son tres. Entonces, para cada vez una de estas observaciones, uno tiene que asociar una de estas digamos, etiqueta. La idea un poco más o menos es que imagínense esto como una actividad de un robot que no necesariamente conoce la flor, entonces, ¿qué es lo que hace? Mide ciertas cosas y dice, esta flor será esto, esta flor es esta flor es esta. Entonces, es una máquina automática que vamos a entrenar. ¿En qué sentido? En que pueda reconocer el tipo de especie de la flor a partir de sus dimensiones. Ese es más o menos el problema. Ok, partamos acá, aunque no es necesario, vamos a ver que en la larga no es necesario hacer este cambio, porque ya los comandos están sumamente bien codificados, pero lo que vamos a hacer dentro de la data iris solamente tenemos especies acá, pero vamos a convertir las especies en números, básicamente, o en factores. Entonces, vamos a agregarle una nueva etiqueta que se llama class, que en el caso de que sea especie setosa, lo vamos a llamar 1, en caso de que sea versículo, la llamamos -1, y en el otro caso, en virgínica, la llamamos 0. Repito, esta parte de acá es solamente, es alternativa, no necesario. Cuando uno hace la tabla de confusión, en vez de salirle -1, 1 y 0, le va a salir los nombres de las flores. Entonces, esto solamente es como para mostrarle que yo quiero cambiar la etiqueta, poniéndole algunos números, algunos factores, lo puedo hacer. Entonces, usando if-else varias veces, yo puedo jugar poniéndole las etiquetas. El comando mutate, como saben ustedes, agrega una columna más, y eso es por eso que apareció una columna más acá,
Y lo que vamos a hacer es eliminar la columna especies aquí ahora, usando este comando, y volvemos a hacer head, y tenemos ahora el mismo problema, pero ahora numeradas las especies, las especies en vez de tener los nombres. Repito, no es absolutamente necesario, no lo recomiendo en general, porque ya los comandos de SVM ya trabajan poniendo los números ellos en particular. El 1, el 0, menos 1, lo que sea lo pone directamente el comando. Ok, entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno tiene la data es, bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a usar class, ocupar el comando SVM, class es la variable dependiente, la etiqueta, que tiene que ser, lo que sí tiene que ser muy importante, chicos, es cuando vayamos a clasificar el tipo de dato que corresponde a la etiqueta tiene que ser tipo factor, por eso obligué que fuese tipo factor. ¿Ok? Si lo dejan como número vamos a tener un problema, vamos a mostrar ahora qué pasa o para qué sirve tener una etiqueta tipo numérica, ¿no? Entonces es importante que ustedes verifiquen que la clase de datos, en particular class, es de tipo factor, como está acá, ¿ok? Uno puede hacer esto o uno puede simplemente hacer algo mejor, puede hacer usando el comando de clip, hacer un glimpse de toda la data, un glimpse, y ahí le va a indicar de qué corresponde de los datos. Entonces, haciendo esto al inicio, uno se da cuenta que tenemos numérico, numérico, que es doble numérico, y aquí el último es factor. Entonces, aconsejo siempre, antes de trabajar o partir con el clasificador, hacer esto, porque si no podemos tener cosas que ni siquiera saben lo que es en principio. ¿Okay? Entonces, el primer punto es arreglar la data de forma tal que la etiqueta, asegúrese que la etiqueta sea de tipo factor. Entonces, una vez que tenemos la data así ya construida, repito, tenemos el modelo SVM usando class. Voy a usar un kernel lineal para partir, si es necesario, usemos otro kernel, pero siempre aconsejo partir con un lineal porque probablemente la data puede estar separada linealmente y no hay ningún problema. Entonces, partimos con un kernel lineal. Profe, no se escucha. No sé si solo yo o... ¿Aló? Ok, pero no lo escucho. ¿Ahora me escucha o no? ¿Aló? Si alguien me puede dar un feedback a ver si hay un problema general, ¿me escuchan o no? Sí se escucha, Yo sí yo lo no lo escucho. Ya, ok, entonces verifica a ver si ahí, verifica el micrófono, o sea, los parlantes tuyos, no vaya a ser que... ahí lo escucho, perdón. Bien, chicas, entonces lo que les decía, partir con un kernel lineal. Lo que estoy tratando de hacer ahora es cómo parto un ejercicio, es decir, si yo les entrego la data, cómo parto el ejercicio, y esa es como un poco la idea del día de hoy, cómo voy a utilizar este instrumento para resolver los problemas. Se repite, el primer problema que hay que resolver es que mi variable etiqueta, la etiqueta tiene que ser de tipo factor para que funcione el problema correctamente. Y, bueno, puedo hacer algunas limpiezas, etcétera, de la data, y eso pertenece a algo que ya habíamos hablado. Ok, entonces parto con un kernel lineal para ver si me funciona correctamente, si me funciona muy bien o bien, de acuerdo a los criterios de la tabla de confusión, entonces me quedo con el kernel lineal, que es como mucho más económico para resolver el problema. Se parto con eso, aquí hago esto. En este caso, yo hice algo que no debe ser correcto. Hay algo malo acá que no está correcto. Perdón, aquí hay un problemita que no me salté. Y es que no dividí la data por favor, copien lo que está aquí abajo en 35, 36, 37 en mí, acá en esto, en lo que viene, a ver dónde está, ¿por qué? En el próximo ejercicio, no, o bueno, en fin, copiemos esto simplemente o escribámoslo, se lo mando digamos, por chat. Es que el problema es que acá hice algo que no debía, predije sobre los mismos datos en vez de predecir sobre dividir los datos en testing y acá. Entonces, lo primero que hay que hacer es esto. A ver si se los envío por chat más o menos, para que sea rápido. Entonces, por supuesto que hay que reajustarlo. Pueden usarlo a partir de acá. Ok, entonces, lo segundo, o sea, lo primero, arreglar la data correctamente, y lo segundo es que tenemos que dividir nuestra data en testing y digamos, train. Entonces, vamos a usar n, donde n acá es el número de rows, es el número de filas que tienen la data, los datos. ¿Ok? Entonces, datos. ¿Ya? Entonces, si queremos saber cuántos n nos dice que son 150 datos, 150 observaciones.
Y esas 150 observaciones las vamos a dividir en un 70% de training y un 30% de testing. Que eso es lo que hacemos acá con estos comandos que vienen acá. Entonces, hacemos acá train y test. Y acá, por favor, tenemos que cambiar esto y colocar aquí simplemente train, que estaba mal escrito. Por favor, arréglenlo, porque estaba haciendo una predicción sobre los datos mismos en general. Y yo voy a colocar test. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí corremos el modelo y ¿por qué tenemos que separarlo? Porque efectivamente, si utilizamos la misma data que valga la redundancia, usamos también o que utilizamos para construir el modelo, seguramente el resultado nos va a salir muy bueno y eso es engañoso porque puede ser que no sea lo suficientemente bueno el modelo y que haya que arreglarlo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque al usar otra data distinta puede ser que el modelo no funcione tan bien como con nuestra propia data que habíamos usado para entrenar el modelo. Ok, entonces con esto ya entrenamos el modelo que se guardó en SVMFit. Aquí el nombre que ustedes le pongan puede ser cualquiera. Y voy a hacer las predicciones. Voy a usar el modelo SVMFit sobre los datos test usando el comando predict. Fíjense que es muy repetido este proceso repetido para todos los clasificadores. Definamos la tabla ahora, la voy a definir así, o sea, con un nombre tabla. Observen que yo le he puesto un paréntesis aquí y acá. Ese paréntesis que uno le pone es para que la tabla se guarde en tabla, pero además aparezca en la pantalla. O sea, en la consola de abajo también aparece. Si ustedes no le ponen el paréntesis afuera, se va a guardar la información en tabla, pero no la van a ver. Está guardada en tabla, pero no se ve. Entonces, al colocar este paréntesis acá, hacemos las dos cosas y vemos la tabla debajo. Dame un segundo, ¿qué pasó? Hay un problema. Tabla, predichos. Miramientos. Les dio un problema. Ya, dame un segundito. ¿Dónde está el problema? Predichos igual a P. Ah, por supuesto. Es que no es datos. Se hace con test. Solamente con los tests. Acá, repito, que tenía un segundo. Un cachito, chico. Aló, por te llamo luego, estoy en la clase. Ok. Ya, disculpen la interrupción. Ya, sí, lo que pasa es que todo lo tenía malo al principio porque estaba haciendo, como les decía, estaba haciendo todas las pruebas con la misma data completa y no la dividí en general. Entonces hay que colocar test acá y ahora sí va a funcionar en general como debe ser. ¿Ok? Bien, entonces vemos así como por encima la tabla de confusión y nos damos cuenta de que no es un mal clasificador en el sentido de que se equivocó solo una vez para clasificar la 0, que corresponde a una de las especies en principio, pero en el resto no se equivocó para nada. Si nosotros queremos hacer la tabla de confusión completa, entonces utilizo el Confusion Matrix. Nuevamente, equivocación porque estaba mal hecho. Test. Y volvemos. Ok, entonces vemos que, por ejemplo, la sensibilidad en principio para la primera es 1, quiere decir que nunca falló. Para la segunda tampoco falló y para la tercera tampoco falló en la clase positiva. Entonces, este es un magnífico clasificador en principio, ¿no? No lo hace mal, pero lo que pasa es que la data es una data de tipo académica, no es una data completamente real. O sea, es real la data, pero está preparada para que funcione correctamente si tu clasificador es bueno. Entonces, conclusiones a partir de acá es que es un buen clasificador, es sensible en el sentido de que capta la clase muy bien. Acá recuerden, como esto es una clasificación multiclase, recuerden cómo se clasifica la multiclase. Cada clase, si yo estoy fijando en una clase, cada clase tiene su sensibilidad en particular y para hacer la sensibilidad, todo lo que no sea esa clase es de la clase negativa. Es decir, si yo me paro en la clase -1, entonces la clase 0 y la clase 1 corresponden a la clase negativa. Entonces es 1 versus todos. Si me paro en la otra, es eso versus todo. De forma tal que sea como algo binario, sigue siendo binario de 1 contra todos, 1 contra todos, 1 contra todos. Entonces es como replicar la clasificación binaria y es relativamente sencillo de construirlo en general. Lo bueno es que con Confusion Matrix tú puedes ver las cosas mejor o rápidamente, o sea, calcularlas.
Entonces, este más o menos son lo que uno debe hacer, y uno, en principio, la pregunta que uno podría hacerse, bueno, este es un buen clasificador para resolver el problema de diferenciar estas tres especies de flores en dependencia de las longitudes del cáliz de la flor y de su pétalo. Preguntas, ¿es bueno o es malo? ¿Me quedaría con un clasificador de tipo lineal o buscaría otros clasificadores poniéndole costo o poniéndole adicionalmente un kernel? ¿Qué creen ustedes? ¿Me quedo con este o sigo profundizando para mejorar mejor, para hacer mejor el clasificador? ¿Cuál sería el criterio de ustedes? Yo me quedaría con este, claramente. O sea, Claramente, creo que sería difícil encontrar uno igual de bueno. exacto. Entonces ya este resolvió el problema. Entonces, nuevamente, ese tipo de decisiones la tiene que hacer el modelador, el que está modelando la data, se da cuenta de que este ya es un buen modelo a partir de todas estas características de accuracy, en particular todas las estadísticas de sensibilidad, especificidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto ya funciona bien y con esto terminaríamos el ejercicio, simplemente aclarando de que ya tenemos un clasificador para resolver el problema y tenemos estas características con este clasificador. Entonces, cualquiera hora llega una de estas mediciones adicionales, llega simplemente, si yo no sé la etiqueta, entonces en principio llego y le mido el cáliz, mido el pétalo, la longitud, la amplitud, etcétera, te la paso a este modelo, a este robot, entre comillas robot, y él te dice, esta flor es esta, esta flor es esta, esta flor es esta. A lo mejor puede ser como tonto así hacerlo, pero en realidad si tengo que clasificar 1.000.000 de flores, solamente por una visión computacional, este sería capaz de capturarlo, digamos. Entonces sería un modelo de captura para identificar flores en este caso. Ok, dejemos entonces este ejercicio. Le aconsejo ahora entonces que vayamos al ejercicio 11.6, en ese orden. Un poco raro el orden que voy a utilizar ahora, pero vamos a hacer en este caso una clasificación con datos reales, los típicos datos de crédito, digamos. Y vamos a ir viendo de alguna forma paso por paso todas las cosas que hay que hacer para responder correctamente el problema. En el anterior, en que acabamos de hacer, un ejercicio muy sencillo con un kernel lineal resolvimos rápidamente el problema, calculando la matriz de confusión, resolvimos el problema. Pero ahora tenemos otros datos reales que son un poquito más complejos en el sentido de que hay que hacerle un poco de más cosas. Tampoco es demasiado. Entonces, por favor, bajen el ejercicio 11.6 ahora. Y adicionalmente tienen que bajar una data que se llama credit.csv para poderlo usar. Lo coloquen ese credit.csv ¿cómo se llama? Carpeta o directorio de trabajo. Y ahí me dicen si ya están listos para poder explicarlo en general. ¿Ok? Sí, bien, estupendo. Entonces, no sé si eso ya lo teníamos ya, pero bueno, en principio creo que alguna vez ya lo trabajamos también, el crédito. Más o menos la idea es siempre la misma. Tenemos en este caso 1.000 datos o 1.000 observaciones de un banco que tiene clientes y cada cliente solicita un crédito. Y en general el banco tiene que decir a partir de la data si es un buen sujeto de crédito o un mal sujeto de crédito, digamos, una persona que puede convertirse en deudor rápidamente. Hay una serie de variables en particular que están trabajadas, que es el sobreendeudamiento, el uso de la tarjeta de crédito, la historia, el propósito del crédito de consumo, que está solicitando un crédito de consumo, lo que está debiendo en este momento en la tarjeta de crédito, el empleo que tiene, el estatus personal, si es casado o no, qué sé yo, algunas actividades. En fin, hay una serie de variables que están introducidas dentro digamos, de este dataset. Primera observación es que no necesariamente todas las variables son numéricas y eso no impide para que podamos correr un support vector machine. Support vector machine transforma internamente, o este comando transforma internamente a factor, y cada factor en general es un número. Y eso no lo hacemos nosotros, ¿no? Eso simplemente el programa lo hace automáticamente y convierte todo en números, pero números de tipo factor, cuando son discretos, o cuando son continuos, lo toma como continuo, evidentemente, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta en principio es que la última clase, o sea, la última, en este caso la última, pero la clase, la etiqueta sí tiene que ser factor, y eso yo les aconsejo que si no lo hacen, lo que vamos a hacer es forzarlo en realidad a que sea clase. Entonces aconsejo, primer punto,
Bueno, primer punto es coloquemos todo setSit 1 para que tengamos para poder comparar nuestros resultados. Todo lo vamos a hacer, setSit igual a 1. Porque ahora vamos a tomar una muestra, etcétera, y vamos a seguir, vamos a hacer algunas cosas con sets, con sampled, con sampleo para poder trabajar. Entonces, chicos, primera cosa importante para que funcione es que tengamos que forzar la etiqueta factor, aconsejable, ¿ok? Por favor, hagan una cosa que no sé si lo tienen ustedes, pero yo comenté la transformación de la, no sé si lo tienen, lo alcancé a hacer arriba, pero no lo voy a convertir en 1 menos 1, lo voy a dejar como good o bad. ¿Lo tienen ustedes así o no? Si lo tienen, por favor, coméntenlo y no hagamos la transformación a 1 menos 1. Veamos cómo funciona dejándolo good y bad. No sé si está comentado en el de ustedes. Ha comentado tal cual como está escrito, como lo tiene escrito, profe. Ya, es que no me acordé si ya lo había actualizado. La idea es que antes yo ponía 1 menos 1 porque me parecía como era como más intuitivo, pero dejemos acá porque me di cuenta que todos estos comandos ya están actualizados, están optimizados grandemente y él ya va a entender que es 1 y menos 1 automáticamente, ¿no? Entonces dejemos como good y bad y después veamos, identifiquemos qué toma como clase positiva. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra data como siempre. Ya una vez que nos aseguramos que nuestra data está correcta, dividamos entonces en training y testing, de la misma forma como lo hicimos antes. ¿Ok? Y partimos nuevamente con nuestro esquema de trabajo, que es partir con un kernel lineal con todas las variables y ver si efectivamente nos funciona correctamente el problema. Entonces partimos con el kernel lineal y lo guardamos todo el resultado, el modelo está guardado acá. Ahora, usando este modelo, vamos a hacer la predicción sobre los datos test que dejamos reservados y vamos a construir, bueno, esto no es exactamente la tabla de confusión, pero es una cosa interesante. Uno puede trabajar a ver cuál es el promedio de achunte, digamos. Uno puede capturar la exactitud rápidamente para no seguir adelante. Yo les decía en la clase anterior que lo primero que uno hace es ver la exactitud del modelo. Si la exactitud es de 0.5 hacia abajo, olvídense, cambien el modelo al tiro, no hagan nada más y busquen otra forma de hacerlo. Por lo tanto, esta parte de acá me hace una tabla de cuántas veces coincide la predicción con la clase dividido por el número total de datos que tiene la data. Y eso me dice que tengo un achunte, digamos, de 0.74, una exactitud de 0.74, y por lo tanto tengo una de 0.26 aproximadamente de falla. Quiere decir que mi modelo no es tan malo, en general puedo seguir trabajando un rato con él y ver y tratar de mejorarlo, eso sí, voy a mejorarlo ahora, a ver si logro mejorar la accuracy, y en principio, o voy a hacer la tabla de confusión ahora a ver cómo funciona. La tabla de confusión me da mucho más datos ahora, más datos que la accuracy. Entonces, repito, como esquema de trabajo, yo partiría con hacer una accuracy primero, es decir, cuántas veces coincide y cuántas veces falla. Si este true, es decir, si el verdadero es muy bajito, de 0.5 para abajo, no sigo, me voy directamente a cambiar el clasificador o hago otra cosa distinta porque ese no me sirve. Ahora, este me sirvió un poco, por lo tanto voy a seguir con la tabla de confusión para ver si efectivamente es bueno. ¿Qué observación, mirando la tabla de confusión, sin hacer ningún cálculo de sensibilidad, etcétera, 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 mirándola, ¿qué creen ustedes si es un buen clasificador? ¿Me pueden identificar mirando la tabla quién sería la clase positiva acá? Por ejemplo, mirando la tabla. Los malos clientes. Los malos clientes, muy bien. Lo que está en la primera columna son los malos clientes bad y son la clase positiva. Y pregunta, sin hacer ningún cálculo, solamente intuitivo, para llevarse la idea, es como estoy preparándome para seguir trabajando y tengo que ahorrarme tiempo, no puedo seguir jugando con algo que después no me sirva. Mirando esto, ¿es un buen clasificador o es un mal clasificador? Mirando esto. No es muy bueno, o sea, no diferencia muy bien entre los malos y buenos clientes, porque si bien te los clasifica bien los buenos, no clasifica los malos bien, así que no podría decirse que es un buen modelo. Ok, entonces, es un modelo que tiene un problema exactamente, tiene un problema con la sensibilidad. Recuerda que la sensibilidad es la capacidad de capturar la clase positiva. En este caso se equivocó 52 veces en el caso, o sea, este número que está acá en realidad son falsos negativos. ¿Por qué son falsos negativos? Porque en realidad eran BAT, y recuerde que BAT es la clase positiva. ¿Okay?
Entonces nos damos cuenta que en principio tiene una mala sensibilidad. Sin embargo, él clasifica bastante bien los GUT, ¿ok? Él clasifica bastante bien los GUT en general, no es un problema para resolver el problema. No sé por qué repetí acá, no está ok, sí, eso está ok, sí, estaba haciendo. Por lo tanto, tengo un problema con el clasificador. Quizás tenga que mejorarlo porque en realidad así no me funciona muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora, en vez de usar un kernel, disculpe, en vez de usar el kernel lineal únicamente, voy a permitirle que tenga un cierto nivel de error. Y por lo tanto, voy a usar, voy a como flexibilizar el margen para ver si efectivamente mejoro solamente flexibilizando el margen, permitiendo un cierto nivel de error, pero probablemente a lo mejor el modelo puede ser un poquitito mejor cuando utiliza datas distintas. Es decir, en particular quiere decir que puede ser, a ver, cuando yo flexibilizo el margen, aumento la posibilidad de error, pero para el dato, para el conjunto training, no para el conjunto testing. Entonces, para el conjunto testing, si yo de alguna forma empeoro un poquitito el modelo training, puede ser que eso ya sea suficiente para que tenga una universalidad y pueda clasificar el conjunto testing. Esto es una cosa entretenida o delicada dentro de la filosofía de Machine Learning. Si el modelo es demasiado bueno, ya lo he repetido varias veces, pero la última vez para reforzar la idea, si el modelo es demasiado bueno para mis datos de entrenamiento, puede no ser muy bueno para los datos de testing. Por lo tanto, yo lo que hago es tratar de meter un cierto error o hacer un sesgo, pegar un sesgo al modelo original de forma tal que sea aplicable al resto. ¿Cuál es la filosofía detrás de esto? Que puede ser que haya una overfitting del modelo en el sentido de que el modelo sea capaz de capturar no solamente las líneas generales de la clasificación, sino que además se meta en detalles que a uno no le importa. O sea, como que se mete en algún pedacito y variabilidades de la posición de la recta, en este caso, o de la superficie, que solamente le pertenezcan a los datos training y no sean tan generales como para ser aplicados para el resto. Entonces, por eso es que esto empiezo a jugar permitiendo cierto nivel de error. Y para eso, para no tener que hacerlo a mano, utilizo Tune. Entonces, Tune, hago esto con un canal lineal, hago un sumario. El sumario, ahora, lo que pasa, no sé, háganlo ustedes, no sé si se demoró un poco o no. ¿Ya lo hicieron? Sí, se demora un poco. Básicamente demora un poquito, porque estamos hablando ahora de 1000 datos, y estoy pidiéndole que haga, ¿qué es lo que hace este sistema? Hace 10 veces por cada uno de los valores que yo le doy. Eso se llama, aquí te lo aclaro, ¿no? Que se llama Tenfold Cross Validation. ¿Qué significa 10 veces Cross Validation? Significa que dividió la data en 10 pedazos, se quedó con un pedazo, se quedó con uno de ellos, con los otros 9 pedazos de la data, construyó un modelo con el costo que yo le estoy dando y lo probó con esto. Después que hizo eso, lo repitió 10 veces con cada uno de los pedazos. Después de eso, volvió de nuevo a hacerlo, volvió de nuevo a hacerlo, volvió de nuevo a hacerlo. O sea, hizo un montón de cálculo que en general casi por cada costo hizo 10 veces el problema, de alguna manera. ¿Okay? Entonces, lo que veamos ahora en este modelo usando este tune out es el nombre que le puse a la salida. Y ahora usando Best Model, voy a cargar mi mejor modelo que le llamo Best Model. Voy a hacer un sumario. El sumario básicamente me dice que son 353 support vector. Eso me está indicando que no es muy bueno, porque tiene demasiados vectores de soporte. Yo siempre quiero tener la menor cantidad de vectores soportes, entre comillas, así como intuitivo, porque recuerden que los vectores soportes son los vectores más clasificados, y si tiene tanto significa que hay un número bastante grande. El tanto se refiere con respecto a 1000. Recuerden que estamos trabajando ni siquiera con 1000, estamos hablando con 700 datos, porque estamos trabajando solamente con training, ¿no? Entonces, y habíamos dividido ya en 700 y 300. Entonces, de los 700, 353, es decir, la mitad de los datos está mal clasificada o está complicado para la clasificación. Y ese es el mejor modelo que puedo obtener. Entonces, voy a hacer nuevamente la tabla y vuelvo a hacer mi tabla de confusión, y efectivamente no he mejorado, mejoré quizá un poquito, pero no mucho. La clasificación de los malos clientes sigue siendo horrorosa. ¿Ok? Entonces, eso ya me dice: no siga insistiendo con el kernel lineal, cambia al kernel no lineal, porque este es un problema claramente no separable. No puede separar bien
las clases bad y good usando un modelo lineal. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo ahora y partamos con un modelo usando un gamma determinado y un costo, y después corramos un modelo con varios de ellos para ver si funciona. Entonces parto con uno, en particular, que siempre me gusta partir con un costo, no con un costo 1, sino un costo intermedio 10. El costo puede subirlo todo lo que le dé la gana, evidentemente, pero cuando aumentas el costo, aumenta la penalización a los errores y te restringe demasiado en las posibilidades de tener un buen modelo. Entonces, hagamos esto, hagamos una predicción, tabla de dichos, y realmente no logré mucho con este modelo, se fijan, ¿no? Ok. No he logrado exactamente hacer algo importante. No sé si se fijan nuevamente que sigo teniendo 35 y 60, ¿no? No tengo, me equivoqué 60 veces de las 95 que había BAT, 95 clientes BAT, me equivoqué 60 veces. Por lo tanto, sigo teniendo una sensibilidad muy mala. Voy entonces a utilizar un penúltimo recurso, que es usar distintos costos y distintos gammas. El gamma tiene que ver con la función, cuán exacta es la función en principio, y cuánto yo le dedico a mi función, esta función no lineal que voy a pasar. Mientras más chiquitito es el valor de gamma, más como rebuscada es la función y más, digamos, más overfit voy a cometer. Mientras más grande es el gamma, menos posibilidades le voy a permitir que sea, digamos, overfit. Por lo tanto, tengo que jugar con esos valores de alguna manera. Entonces voy a jugar con algunos de ellos. Yo siempre aconsejo trabajar con estos valores iniciales. Y este sí se va a demorar un poquito, depende del computador de ustedes. Y como yo me doy cuenta que se demora, porque hay una pelotita roja acá que está calculando, ¿se ve, no? Ya lo hice en mi caso, no sé si ustedes ya lo calcularon. Sí. Ya, bien, buenísimo. Voy a hacer un sumario y aquí está el sumario, me está indicando de que utiliza el costo 1 y utiliza gamma 0.1 y el mejor performance es 0.24 de todos los errores que están acá. Vamos a ver si esto al principio mejora el modelo o no. Y ahora vemos que el modelo mejoró notoriamente, ¿no? ¿Sí o no? O sea, no estoy en lo mejor del mundo, porque igual fallé 14 veces, casi la mitad de las veces fallé. Casi no, menos de la mitad fallé, evidentemente. Y ahora sí ya puedo empezar a hablar de que ya estoy por encima del error estadístico, que es 0.5. Entonces voy a empezar ahora a calcular las métricas y las voy a calcular primero a mano para acordarme, pero recuerden que hay un comando que se llama Confusion Matrix para que puedo hacer. Entonces, vemos entonces que el True Positive, y aquí puedo calcular mi exactitud. Tengo una exactitud de 0.73. La precisión es de 0.31, la sensibilidad aumentó a 0.68, la especificidad y el resto de los demás comandos en principio. Ahora, mirando ahora nuevamente esto, ¿dónde estoy fallando y en qué sería bueno tratar de mejorar un poco? Quizá. ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo hacerlo con la materia de precisión? Claro, La predicción de la clase positiva aún. La precisión. Sí. Exactamente. Estrictamente la precisión, ¿qué significa en general? Significa que, a ver, primero hay dos cosas. Una es la sensibilidad y con respecto a la clase positiva. Hay varias, pero estas son como las más que uno verifica al principio. La sensibilidad de todo lo que tengo yo como positivo, cuánto es capaz de capturar como positivo mi clasificador. Después viene la precisión, que significa de lo que yo capturé como positivo, cuánto realmente de lo que yo capturé es positivo. Eso significa que puedo haber metido dentro de mi bolsa falsos positivos, que en realidad eran negativos. Entonces lo que estoy viendo con este modelo es que mejoró notoriamente, pero al yo tratar de capturar, digamos, mayor cantidad de buenos clientes, o sea, disculpe, de cliente malo, metía dentro del saco algunos buenos clientes. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Solamente mirando la tabla de confusión. Bueno, ahí tengo 65 clientes que realmente eran buenos clientes, que lo estoy clasificando como bad. ¿Ok? Entonces, en realidad, todo esto es lo que el clasificador encontró 95 clientes que eran malos clientes. Pero en principio, en general, de esos 95, 65 de ellos eran buenos clientes.
Aquí tengo varios criterios para seguir trabajando en el tema. ¿Me quedo con esto o no me quedo con esto? En principio, puedo ser sensible en el sentido o sea, de que, o quedarme tranquilo, que mi clasificador empiece a capturar ya dentro de mi bolsa. Tengo gente que son buenas y gente que son malas. Pero tengo mucha gente mala, que es lo que yo quería de alguna forma quedarme con ellos, digamos, y no quiero darle crédito a ellos. Lamentablemente, bueno, pegaron todo por pecadores, digamos, pegaron todos juntos, los pegué todos en mano, y hay buenos clientes que no les voy a ofrecer el crédito porque simplemente cayeron en la bolsa de los malos clientes, aunque puede ser que ellos sean buenos clientes. Entonces puedo quedarme con esto, en principio, y decir, ya, mi modelo es sensible, lo suficientemente sensible, pero como para capturar digamos, el cliente malo. Y con eso ya estoy más o menos tranquilo. Pero voy a tratar de seguir mejorando un poco el tema, y la idea es la siguiente ahora. ¿Por qué? La primera pregunta que uno se hace es ¿por qué es tan malo capturando, o por qué es malo capturando el cliente malo y es bueno capturando el cliente bueno? Entonces la primera cosa que le empieza a rondar en la mente a uno, ¿por qué le cuesta tanto el clasificador hacerlo? ¿Será que mis variables son buenas, son malas? ¿Qué sé yo? Hay un factor fundamental por lo cual pasa estas cosas siempre, que la precisión es muy baja y que la sensibilidad al principio costaba mucho lograrla. Y tiene que ver con el balance de las clases, es decir, cuánto tengo de cada clase. Lo más probable es que tenga muchísimos individuos de clase good y tengo muy pocos clientes o relativamente pocos clientes malos. Y por lo tanto, la clase bad no está bien representada para mi clasificador. Entonces, no es un problema del clasificador, es un problema de que mi data probablemente no tenga. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, hagamos una proporción. No sé si lo tengo por acá. Tengo una proporción antes de entrar a la CUPA-ROC, que es otra forma de medir. Lo que puedo hacer es hacer una tabla que me diga dentro de mis datos, en general mis datos, ni siquiera, bueno, puedo hacerlo directamente con train. Vamos a hacerlo con train. Y que me diga cuánto tiene de cada uno de la clase. ¿Ok? Class. Entonces, haciendo esta tabla me permite hacer un match de cuántos tengo de good y de bad. Entonces me doy cuenta de que tengo 205 bad y good tengo 495. Más o menos ese es la tabla. Para darme cuenta de las proporciones, puedo poner delante de tabla, puedo escribir esto, prop de proporciones.tabla, y coloco esto. Si quiero, a lo mejor lo multiplico por 100 para que me dé las proporciones mejor. Y voy a pedirle que me lo redondee. Round. No sé si me están siguiendo o estoy muy rápido. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace esto? Me permite ver las proporciones. Quiere decir que tengo un 29% de bad y un 71% de good. O sea, este comando proportion table me da las proporciones. Es decir, me daría 0,29 y 0,71, algo como eso. Al multiplicarlo por 100, lo que quiero saber los porcentajes y después lo redondeo para que no me dé ninguna coma. Entonces, lo que tengo es básicamente un 29% de BAT y un 71%. Quiere decir que, a pesar de que no es tan malo, porque hay una representación de casi el 30% de BAT, igual está cargado hacia los goods, en principio, ¿no? ¿Se dan cuenta entonces que puede ser que mi clasificador no tenga realmente un problema grave, sino el problema es que mi data no está bien representada? Esto ocurre muchísimo, es muy frecuente el problema del balance en general. Les muestro cómo podríamos en principio resolver este problema, pero antes solamente ver si les funciona a ustedes, a pesar de la tabla, voy a escribir la tabla de confusión, y puedo hacer lo mismo usando ahora las curvas ROC. Las curvas ROC me permiten saber si mi modelo es estable o no, de acuerdo al umbral que vaya eligiendo. Recuerden que eso es importante. Entonces, por favor, corran antes de seguir explicándoles cómo vamos a tratar de resolver el problema del balance de las clases, cómo podemos medir usando no solamente la tabla de confusión, sino usando la tabla ROC. ¿Okay? Disculpen, la curva ROC. Entonces, carguen esto y vean la curva. ¿Okay? Y ploteamos. Verifiquen si obtienen la misma curva antes de seguir adelante. Ahí me dicen ustedes si obtuvieron la misma curva.
Sí, profe. Profe, antes, Dale. profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, le quería preguntarle, el archivo CRADE lo editó en algún momento porque yo lo tengo de algunas semanas atrás y me da distintos valores en las tablas de confusión, o sea, son similares, pero como lo subió de nuevo esta semana el CRADE, creí que lo podría haber editado. Mira, haga lo siguiente, lo que pasa es que yo les pedí al principio para tener valores muy similares o parecidos. Recuerden que siempre de Sí, acuerdo, sí, ¿y pusiste set 7 igual a 1? sí, así es, sí, sí, lo Hazlo dejé de igual, nuevo, pero hazlo por de nuevo, eso, hazlo de nuevo, de nuevo. Yo voy a colocarlo yo a ver si sí, no, sí, a ver, déjeme, a ver si no, profe, sí lo he hecho mucho, de hecho lo cambié para ver si, ya, ok, ok. pero no sé. Voy a quedarme Pero el CREDE lo subió 2 veces a módulo y son exactamente los mismos, ¿cierto? Sí, el credit.csv es lo mismo en general. Perdona Ya. ahí porque está Ok. calculando de nuevo, yo estoy calculando de nuevo, puede ser que yo haya sido el culpable y no haya colocado set 7 igual a 1. Entonces, No sé, perdón, profe, no. esos son los datos. ¿No tienes esos datos al final o no? No, no, a mí me dio, le digo al tiro cuánto me dio. La última tabla me dio, uy, esperen, dame un segundo. Pero me dio 29 los true positive y no me acuerdo cuánto dio lo otro, a ver. 29, 29 y 15 tendrás que tener o algo parecido en el BAT abajo. O sea, puede haber una pequeña diferencia, no necesariamente grande en este caso porque ya forzamos. Lo que sí claro. puede haber que, como hay distintos computadores, por ejemplo, si tienes un Windows, ¿tú tienes Windows? No, Mac. Ah, entonces deberíamos tener más o menos parecidos los datos, entonces está complicado. Sí, Porque sí, depende no sé, también no, hasta sí, del me da sistema 29, operativo. 15 de hecho. ¿Aló? De nuevo. Me da 29, 15 de hecho, sí. 29 y 15. O sea, pequeñas variaciones, porque recuerde que esto es un generador de números aleatorios y no siempre tenemos la misma muestra. A pesar de que la forzamos, probablemente tengamos algún problema incluso hasta el mismo software, el mismo sistema operativo puede tomar. Lo que pasa es que este setseed le da una orden al reloj del computador. Y a partir del reloj del computador interno se generan esos números aleatorios. Y esos son los números Claro. aleatorios que nosotros vemos. Entonces puede haber una pequeña diferencia, pero no debe ser sustancialmente distinto el problema, porque si no estaríamos complicados. O sea, debe ser más o menos parecido el problema. Sí, porque el mejor performance también me dio distinto por justamente lo mismo. Ya. Y me dio también el costo, el mejor costo también me dio otro. Entonces, Okay. pero al final la precisión, la sensibilidad, especificidad da casi igual, así que Ya. se, No se puede, pueden sacar las mismas conclusiones, puede se haber pueden sacar las alguna, mismas conclusiones. sí, puede haber alguna diferencia. En principio, recuerden que esto, a ver, a ver, no es una ciencia exacta y justamente por eso es lo importante el trabajo que estoy tratando de decirle cómo tienen que ir paso a paso para ir entendiendo, resolviendo el problema. No es una ciencia exacta, no es como F igual a m por A en Newton, que es así y es así, digamos. Yo parto de mi data, entreno mi data, elijo mi data aleatoriamente, veo que funciona. Entonces, hay cierto nivel de variabilidad que yo puedo admitir, en principio, porque si no sería tonto seguir trabajando con algo que sea absolutamente incontrolable. Entonces, por lo tanto, es importante que tengamos ciertos rangos. ¿Y qué es lo que hace, en principio, la ciencia de los datos? Utiliza lo que se llama cross-validation, que es básicamente hacer muchas pruebas, hacer este sampleo muchas veces y te hace un intervalo en general, cuando tú haces la tabla de confusión, probablemente tu exactitud puede ser distinta, tus rangos van a ser distintos, pero están dentro de un rango de confianza del 95%. Entonces, en ese rango debe estar todo el mundo debe estar en ese rango, no puede escaparse de ese rango porque sería incapaz de conversar unos con otros por los resultados. Entonces no me preocupo tanto de que tenga un set distinto, un costo distinto, etcétera, no es tan dramático. ¿Okay? Entonces, repito, los dramáticos es cuando los resultados te dan una exactitud, a mí me da una exactitud de 0,9 y a ti te da 0,4. Ahí los modelos Claro. definitivamente no se hablan. No estamos hablando de ningún modelo decente. Ok, entonces creo que habíamos corrido ya la tabla ROC y la tabla ROC lo que me dice es que es un modelo que por lo menos es estable en el sentido de que está por encima de la línea 45 grados y
a pesar de que no es estrictamente un buen modelo, porque para ser un buen modelo tenía que haberse pegado mucho a la izquierda, ¿no? Y de pronto das una vuelta. Quiere decir que no es un modelo estable en el sentido de que si yo cambio los umbrales, rápidamente empiezo a tener, y eso se debe a que la precisión era mala, digamos, al principio, ¿no? También, ¿no? Entonces, lo que digo es que a medida que voy, para hacer una buena curva, la curva tendría que ir por aquí arriba y de pronto doblarse, ¿no? Mientras más arriba se dobla es mejor, porque aquí lo que significa que yo estoy de alguna forma disminuyendo mi umbral, y basta con que disminuya mi umbral un poquitito y ya empiezan a entrar dentro de mi clase buenos clientes. Recuerden que la clase positiva aquí son malos clientes. Por lo tanto, si yo me pongo un umbral de 1, no pasa nadie, todo el mundo es mal cliente, ¿no? En principio, todo, o sea, no le doy crédito a nadie, es decir, tiene que cumplir 1. Entonces, si yo voy bajando el umbral, entonces van entrando dentro de mi bolsa de bad clientes, van entrando buenos clientes casi de manera inmediata. ¿No? Se ve que casi de manera inmediata entran buenos clientes y mi bolsa tiene muchos clientes malos, pero también tiene muchísimos clientes buenos. Entonces, es un clasificador inestable de alguna manera mirando esta curva. ¿Ok? Entonces, repito, el problema de esto puede ser, y quizás tiene que ver con que la base de datos no está balanceada. Y ese es un problema general. Entonces, tratemos un poco de ver qué pasa con esto. ¿Lo tengo acá? No lo tengo acá. Perdón, ¿dónde estamos? Aquí está. Que no sé si ustedes tienen esta parte después, porque ahora me quedó la duda. Ok. ¿Dónde estamos? Ya. En Merina 117, ¿ustedes tienen esta librería o no? La librería de MMWW. No, yo nunca, ¿No la tienen? nunca la he visto. No, esa nunca la hemos usado. Esa no. No, no la han usado, pero me refiero si está dentro de su script, el script. Sí, ¿Sí? sí, ¿Está? sí. ¿No? Sí. Ya, eso, por supuesto, nunca la han usado porque no he atacado nunca el problema de el desbalance de la data. Entonces, cuando ya no nos queda más remedio, porque nuestro clasificador efectivamente es bueno reconociendo malos, disculpen, buenos clientes, pero en principio no es tan útil. ¿Por qué no es tan útil? Porque uno cacha la legua cuando es un buen cliente, pero no cacha muy rápido cuando es un mal cliente. O sea, predecir que alguien se va a convertir en deudor, si yo tengo esa máquina, probablemente no me engañe nunca nadie en general, digamos, ¿no? Entonces, eso no es no tener este modelo no me ayuda mucho. Entonces, como esto es un problema muy común, existen varias librerías que utilizan distintos métodos para rellenar con datos ficticios o datos artificiales la clase faltante o la clase positiva, para hacerla más representativa. En esto existe un método, esta librería, por favor, si no la tienen, tienen que instalarla. Mientras están instalándola, que no sé, demora poco, les digo que existe un método que se llama el método SMOTE o SMOTE, que está acá, que es el comando. Esa librería tiene un solo comando que se llama SMOTE, en principio. Ese SMOTE o SMOTE lo que hace es tomar la clase positiva y empezar a tomar valores que se parezcan a la clase positiva y genera valores positivos parecidos a los que tiene. Entonces empieza a rellenar tus datos como completarlo con la clase positiva. Esto es, hay otro de los métodos, ahí es uno de los métodos, que es como rellenar de datos adicionales, y otro de los métodos es simplemente eliminar datos de la clase negativa para poder tener balanceados los datos, pero esto puede tener un sesgo, digamos. ¿Cuál elimino? A lo mejor si elimino una parte que sea muy importante, que es la que básicamente tiene el patrón que permite la clasificación, entonces puedo introducir sesgos muy grandes. Ese es un tema y además hay gente que ha trabajado mucho en el tema. Y el SMOTE es uno de los más comunes, que es rellenar la clase positiva con más datos parecidos a los que ya tiene. Se genera una función de distribución y esa función de distribución empieza a generar valores aleatorios de la clase positiva, con los mismos valores o valores parecidos o interpolando los valores entre uno y el otro. Es decir, si tienes una observación entre dos clases que son positivas, entonces yo genero valores entre ellos.
que sean interpolando valores. Y eso lo hace de manera automática, y eso se hace así, digamos, voy a generar un nuevo dato train usando SMOT con la clase y con todas las observaciones. Pero solamente lo voy a generar para los datos train, nada más. No lo voy a generar para toda la data, en principio, sino que tengo que generarlo para los datos train. De alguna manera lo que quiero es ayudar al clasificador a que reconozca, como último recurso, que reconozca las características que deben de tener los sujetos que son malos clientes. ¿Se entiende la idea intuitiva? No, en este caso yo no les voy a pedir que entiendan toda la filosofía atrás, todo el proceso, un proceso bien complejo de cómo se generan estos datos, y ahí hay mucho trabajo. De hecho, hay gente que se dedica toda la vida de investigación a cómo balancear clases. De hecho hay una persona que trabaja conmigo que se dedica solamente a generar nuevos métodos de balancear la data, porque es un problema muy, muy serio. Muy serio. Chicos, entonces, repito, cuando yo no puedo obtener un mejor clasificador porque hay una mala representación de la clase positiva, puedo utilizar una cosa que se llama SMOT, que permite generar nuevos datos positivos interpolando observaciones de la clase positiva, con el objetivo de ayudar al clasificador a que logre encontrar un patrón, si es que existe, dentro de la clase positiva, para que pueda diferenciar bien los casos. Esto SMOT no se puede correr con toda la data, se corre solamente con los datos train para entrenar mi clasificador con los datos train, pero mis datos test no pueden tener otros, los que yo dejé reservado. No puedes aplicarle el SMOT a los datos reservados porque sería una trampa, le estáis generando datos adicionales al SMOT, ¿no? Digamos, el dato testing. Entonces, el dato testing es intocable, es el que tú vas a usar siempre para validar lo que estás haciendo. Y repito, el SMOT lo que hace es ayudar al clasificador a tratar de encontrar un patrón para la clase positiva, tratando de equilibrar mejor las clases. ¿Ok? Entonces, hacemos esto, corremos el train. No sé si se entendió por lo menos la idea intuitiva, ¿no? Repito, aquí no le estoy pidiendo nada de que tengan que entender todo el proceso, sino que es como una herramienta útil en este caso. ¿Se entendió cuál es el rol de SMOT? Sí, sí, profe. Básicamente O sea, es un rol. lo que sí, o sea, imaginémonos que encontramos un buen modelo. Un buen modelo que yo podría decir, me va a quedar con este. Pero con SMOT podría incluso mejorarlo para encontrar patrones que me aseguren que voy a tener una precisión mejor de lo que tenía mi modelo anterior, aunque fuera bueno. Sí, si tú quieres mejorar. Claro que, a ver, cuando un modelo es bueno, por lo general significa que ya capturó el patrón. Entonces, por lo general, SMOT, si ya el modelo es bueno, no te va a mejorar muchísimo más en general. O sea que puedes intentarlo, pero prueba de experiencia de trabajo, el SMOT no te logra mejorar nada más. E incluso puede echarte a perder algunas cosas porque, Claro. por eso es complicado, es el tema, porque te puede echar a perder la clasificación de la otra clase. ¿Ok? Entonces, porque ahora van a darse cuenta de que puede haber un poquito se echan a perder algunas métricas para poder recuperar otras. O sea, esto lo que hace es mejorar la precisión, porque ahora tengo más digamos, elementos o más de una clase, pero puede ser a costa de otra, de que eche a perder el otro problema. Entonces, hay que manejarlo. Es una herramienta importante, pero puede causar problemas. Entonces yo aconsejo, si tu modelo es bueno, no le pongas nada más en principio. Inténtalo hacer para ver cómo funciona, pero si le pones algo más, como que estáis como, no sé, estás forzando un poco la situación. Ya, ok, listo. Entonces repito, es el último recurso que yo ocupo cuando mis clases son demasiado complejas, muy complicadas, digamos. Por ejemplo, ¿dónde se ocupa? Y ahí termino mi cháchara. ¿Por qué digo que es importante? Por ejemplo, una de las cosas que uno hace es que, por ejemplo, uno quiere usar esto para tomar, por ejemplo, un clasificador que pueda, a partir de biomarcadores genéticos, por ejemplo, que es una de las cosas que se está usando mucho ahora, de marcadores genéticos, yo quisiera determinar si el paciente tiene un cáncer maligno, en principio. Entonces, los marcadores genéticos son muchísimos, es decir, tienen un conjunto de observaciones que aproximadamente son 3 millones un vector de 3 millones. Para que tengan una idea, son 3 millones de marcadores que yo mido, en principio.
Hay gente que lo ha logrado reducir a 1.000.000, etcétera, etcétera. Y ahí hay un problema distinto que se llama reducción de la dimensionalidad, que es otro de los problemas graves y serios dentro del análisis de datos. Incluso la gente le llama la maldición de la dimensionalidad, ¿no? Y el problema básicamente que hay acá es que yo no tengo suficientes usuarios o pacientes con cáncer maligno versus los que no los tienen. ¿Entiendes? Entonces, tengo una clase muy mal representada que son la clase que yo quiero identificar, cáncer maligno. Imagínense que tengo, no sé, 3 pacientes con cáncer maligno y tenga 800 pacientes con cáncer benigno, que es la mayoría, que es lo que ocurre. Entonces, en estos casos está muy mal representado esa clase y yo no podría usarla para poder clasificar correctamente. Ningún modelo lo mejora. Entonces, uno hace un balance tratando de simular qué valores tendrían que tener los biomarcadores para poder como regular la clase, hacer el balance. Y ahí ha funcionado bastante bien, precisamente porque no tienes la suficiente cantidad de pacientes y no lo vas a tener para resolver el problema. ¿Ok? Entonces, eso es como un ejemplo nada más de dónde se aplica esta cosa. Ok, ahora lo que voy a ver es la proporción. Recuerden que la proporción era como 70-30. Esa era la proporción que había antes. Y ahora tengo una proporción de 43-57. Como que equilibró un poco las cosas. ¿Ok? De hecho, casi como, no sé, aumentó como 20% la clase BAT. No lo dejó en 50-50, pero se acercó lo máximo posible. ¿Sí? Bien, ya con esos datos, repito, el primero lo hice con datos train, train, y el otro lo hice con trains 1. Ahora voy a hacer lo mismo que hice con turn out, pero usando trains 1. Es decir, esto puede demorar un poquitito, chicos, entonces borrámoslo, porque ahora va a ser, veamos si está calculando acá, esta pelotita significa que está calculando, porque ahora los datos aumentaron. Trains 1, fíjense que antes tenía 1.000 datos, ahora tengo, repito, antes tenía como 700 datos, ahora se duplicó a 1.435 datos. ¿Okay? No sé si le está calculando a ustedes. Puede demorarse un ratito, no mucho, pero bueno, se demora. Creo que un minuto más o algo de eso. Y hay que verlo, porque ahora tengo muchísimos más datos ahora porque lo rellené. Ya calculé, en mi caso ya se calculó. No sé de ustedes, ¿ya se calculó? Sí, profe, ahora sí. Ya, entonces voy a un sumario, voy a predecir, voy a hacer la tabla y ahora tengo un incremento un poco mejor ahora de BAT. Si se fijan, si hago la tabla de confusión, me mejoró bastante la sensibilidad ahora. La sensibilidad ahora es un poco más alta, en principio. La sensibilidad, la accuracy no cambió mucho, se quedó bastante parecida a la otra. La otra era como 0,74 creo y o sea, este disminuyó un poquitito. Esto es lo que le decía del intervalo de confianza, donde tiene que estar nuestra accuracy. Y en principio este sería como el valor, ¿no? ¿Okay? Ahora, hay una cosa que yo no lo he explicado todavía 100% y que no lo voy a usar mucho, pero le quiero explicar brevemente de qué se trata para que tengan todo el panorama completo. Primero, no sé si tienen algo resultados parecidos, pero lo que he usado ahora es que ahora tengo una sensibilidad un poco mayor y la precisión también debe haber crecido. La precisión es esta, no mucho, pero bueno, creció. La precisión es lo mismo que esta, que es también se le llama así, ¿no? Los valores positivos predichos, básicamente. Esos son lo que se llama precisión. Está por encima del 0,5%, digamos. Quiere decir que mejoró un poco la precisión. Antes estaba en 0,3%. O sea, era muy mala. Ahora mejoró. Por lo menos ya es estadísticamente diferenciable, digamos. Ya no puedo hacer mucho más con mi data, porque ya la balanceé, ya busqué algunos costos, qué sé yo. O sea, quizás puedo usar otro modelo que no sea su Puppet Machine, pero en principio con este modelo yo creo que ya llegué a lo que puedo llegar, digamos, en principio. Ya mejoré lo que... Entonces, algo que yo quería aclararle, no sé si tienen la tabla de confusión anterior. ¿Dónde está la tabla de confusión anterior? Perdón el pasar tan rápido. En alguna parte tengo la tabla de confusión anterior. Esta es la tabla de confusión anterior, ¿no? ¿Sí? Fíjense, en la tabla de confusión anterior había una magnitud que yo no he dicho nunca, ni he hablado nunca, que se llama kappa. ¿Sí?
Observen que esta capa que está acá de la anterior matriz de confusión daba 0.28. 0.28. Mientras que esta capa que está aquí, de la nueva capa de la matriz de confusión nueva, me da 0.36 o casi 0.40. Bien, yo no voy a dedicarle, de hecho aquí está en la forma de calcular, cómo yo debo calcular capa. Esta es la forma de calcular capa. Aquí está el cálculo de cómo se hace. Solo quiero hacerle notar, y además lo que pasa es que capa es un poquito difícil de entender y por lo tanto mucha gente no lo usa y es complicada la interpretación, pero eso tiene una interpretación intuitiva más o menos clara, pero cuando empiezas a trabajar con la data no es suficientemente claro. Lo que sí hay algo importante entre los dos. Primero, al haber introducido nueva representación de la clase positiva, aumentó capa. Eso es lo primero que me doy cuenta. Y aumentó sustancialmente, entre comillas, un 10% más o algo más, o un poco más de 10%. O 10% más o menos. ¿Qué cosa es capa en principio? Bueno, capa mide en principio la diferencia que hay entre la exactitud que tiene mi modelo versus la exactitud que tiene considerando que puede haber algo de casualidad en lo que estás haciendo. A ver si me logro voy a tratar de transmitir la idea intuitiva, pero es que es difícil siempre capa en la interpretación. O sea, yo, repito, por lo general no la utilizo mucho por la interpretación, es difícil. Pero tiene que ver algo como esto. Imagínense que, por ejemplo, yo tengo una clase yo tengo 50 individuos de una clase que son 50 de 100. En total tengo 50 individuos de 100. Si yo no hago nada y ningún clasificador, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme una persona de esa clase en particular? Sería 0,5, ¿no? Por lo tanto, el clasificador, si yo tengo un clasificador que me da 0,5, o supongamos que me da 0,53, por decir algo. Oh, qué bueno, es un buen clasificador. Tiene una exactitud de 0,53. Pero en realidad el clasificador no hizo mucho, simplemente ya estaba por casualidad, por proporciones, ya había 0,5 de garantía. Entonces, ¿qué es lo que hace capa? Elimina esa garantía. ¿Cuánto más el clasificador hace por encima de las proporciones que ya existen? Eso es lo que más o menos indica. Entonces, cuando uno ve el 0,37, significa que este clasificador en un 37% más hace las cosas mejores o tiene una mejor exactitud que lo que haría por casualidad, porque simplemente las proporciones me lo dan. ¿Se entiende la idea intuitiva de capa? O sea, el ejemplo anterior que dio del 50%, el capa en ese caso sería muy chico. Sí, claro. En ese caso no pasaría ni de 3%, sería como 0,03. Es como el capa al final el esfuerzo que hace el clasificador para lograr su objetivo. Mejor dicho, así como lo acabas de decir tú. Es como lo que hace por encima de lo que está por naturaleza, digamos. Ya las proporciones te están diciendo que tengo, no sé, 0,5% de una clase, disculpen, 50% de una clase. No puedo tener un clasificador que me clasifique al 50%, porque en realidad está haciendo lo mismo. Y si me clasifica al 51%, lo hace bastante mal. Entonces, no es a pesar de que voy a estar muy contento, tengo un clasificador que por encima de la estadística da 54%. Entonces, eso no es un buen clasificador en general. Y eso es lo que te dice capa. Capa te está indicando cuánto, lo que dices tú, un esfuerzo más que hace el clasificador por encima de lo que ya está. Entonces, es una comparación. Y eso es muy interesante porque compara lo que ya debería, o sea, lo que está por defecto con lo que está obteniéndose realmente con el clasificador. Entonces, en algunos casos es difícil de interpretar porque depende un poco de la data y del balance. Es decir, si los datos ya están muy balanceados, las proporciones están muy balanceadas, entonces el capa no tiene casi ningún efecto distinto al de la exactitud. Pues si están muy desbalanceadas las datas, ahí te vas a dar cuenta de que capa tiene importante porque puedes tener un clasificador, a ver si me entiendes. Imagínese que tenga 70%, que es lo que pasaba ahora, tenga un 70% de buenos clientes y un 30% de malos clientes. Y el clasificador me da una accuracy de 0,74. Y cuando me voy a fijar, me doy cuenta de que casi no me clasificó. Básicamente puede no haber clasificado ni una vez bien a un cliente malo, porque los clasificó bien a todo el 70% de los clientes buenos. Entonces, cuando mido la exactitud, tengo una exactitud del 70%, habiendo hecho nada, simplemente se quedó con el 70% en general.
Entonces, capa hace bien las cosas o es un buen criterio cuando están muy desbalanceados los datos para indicarme cuán bien lo está haciendo o no el clasificador. Entonces, cuando está muy balanceado la data, el capa no tiene ninguna influencia en principio porque la diferencia es muy poca, digamos, porque ahí sí el clasificador tiene que peleársela para resolver el problema porque las dos clases están bien representadas. ¿Ok? Entonces, es interesante analizar capa, pero no fijarse tanto tampoco en el tema, digamos. Es como, uno lo ve como, mi capa aumentó. Eso es mi primer criterio. Quiere decir que el efecto de haber aumentado la clase positiva con datos, con SMOT, con datos sintéticos, mejora mi clasificador. Y eso es algo importante porque esa es mi valoración de que lo que estoy haciendo yo tiene alguna utilidad. O sea, si mi capa no cambió, significa que no hice nada por encima de la estadística, por encima de lo que es estadística. Ok, no sé, esa es más o menos la idea. Aquí está la forma de calcular capa, pero por defecto Confusion Matrix se la calcula. Ahí calcula y básicamente es la diferencia que hay entre la exactitud medida por el clasificador menos la exactitud pesada por las proporciones. Observen que esto es la proporción de BAT multiplicado por lo que predice de BAT más la proporción de good multiplicada por la proporción de good. Entonces esto es como la exactitud, pero pesada por proporciones. Tomo esa diferencia entre uno y el otro y eso es lo que me da básicamente el capa. La diferencia entre los dos. ¿Ok? ¿Se entendió? Más o menos. Ese es más o menos como el esquema de trabajo completo, digamos. Ahora tengo un esquema de trabajo en general completo. Ese es como, yo le entrego la data y eso es. Bien, ahora, en ganas del tiempo, chicos, si tienen más preguntas, después me las hacen, evidentemente, en la próxima vez se pueden preguntar un poco más también, o si tienen algo por correo también, yo lo puedo explicar más sobre el asunto. Para terminar, quiero entrar rápidamente en otro uso que tiene el Support Vector Machine. Y les pido que bajen ahora ustedes entonces el ejercicio 11.4. Lo modifiqué un poco porque ahora este es un ejercicio donde voy a ocupar el Support Vector Machine para hacer una regresión y no una clasificación. Quiero mostrarles de qué se trata el tema. Y lo que hice también tiene que bajarse un archivo porque estaba hecho para un archivo de casos diarios en Chile del 19. ¿Por qué lo tengo acá? Acá. Ya, estaba hecho para este archivo, pero esto es para 19 de mayo, los casos diarios de COVID, y yo lo que hice fue, ahora subí un archivo un poquito más actualizado al día de hoy, no un poquito más, actualizado al día de hoy. Entonces, porque me interesaba predecir qué es lo que va a ocurrir en los próximos días con el coronavirus, con el número de casos, y por lo tanto lo que hice fue bajarme todos los casos que tenía hasta ahora. Les puedo indicar cómo hacerlo, creo que ustedes tienen una forma también de bajarlo que estaba en el certamen 1, de cómo uno puede ir, digamos, bajándose los informes mundiales de todos los países de casos a partir de un grupo que lo publica, que es el grupo europeo una página europea que uno puede como capturar esa data y trabajarla. En realidad le puedo mandar los códigos, pero los códigos, repito, están en el certamen 1. En principio lo que hice fue bajar ahora la data. Por favor, ustedes lo que deben de hacer ahora es ir al ejercicio 11.4. Tienen que descargarse esta data y bajar el ejercicio completo, el código. Por favor, háganlo porque tenemos 10 minutos para hacer esto y es interesante, me interesa que se entienda. Mientras los van haciendo, les explico de qué se trata. Ok, en primer lugar, hasta ahora, el SVM que estamos ocupando sirve para clasificar. Yo quiero diferenciar entre clasificación y regresión. La clasificación, ¿en qué se diferencia una clasificación de una regresión? Esa es la primera cosa que yo quiero reforzar. Para hacer una clasificación, yo le debo otorgar etiquetas a las observaciones. Estas etiquetas tienen que ser, que es la variable dependiente, tiene que ser una variable discreta o factorial, que es lo mismo, una variable factor. No puede ser una variable continua. En caso de que sea una variable continua, no puedo otorgar etiquetas porque tengo un espectro continuo de etiquetas y eso no existe. O sea, no existe un espectro continuo, solamente le puedo decir que esto es blanco y esto es negro, pero no todo el espectro completo porque entonces estamos hablando de una variable continua, no le estoy colocando etiqueta. Entonces, cuando mi variable es continua, entonces yo uso regresión.
Entonces, la diferencia, hay muchas, pero la diferencia notoria es que yo debo fijarme si yo tengo un problema de que yo quiero predecir una variable continua, entonces no puedo usar un clasificador. El clasificador lo que hace es hacer clasificaciones, es decir, otorgar justamente, ¿cómo se llama esto? Variables discretas. Ahora, el Support Vector Machine tiene una gracia, que fue adaptado para hacer también regresiones. Es decir, cuando el clasificador se da cuenta de que la variable que estáis trabajando, como la variable dependiente, no es factorial, sino que es de tipo continua, entonces hace una regresión en lugar de una clasificación. Por eso yo le estaba diciendo al principio que es importante forzar que tu variable de clasificación sea factor, y por eso la convertíamos como as factor. Porque si no lo hacen, el clasificador puede entender que tu variable es continua, y si tu variable es continua, lo que va a hacer es simplemente una regresión en lugar de una clasificación. Entonces, ahora vamos a usar exactamente casi lo mismo, no hay que hacer mucha modificación, pero en este caso va a ser un problema de regresión usando la misma estructura de SVM, pero SVM es lo suficientemente bien codificado para darse cuenta de que ahora le toca hacer una regresión en lugar de hacer una clasificación. En este caso, lo que hace el Support Vector Machine es nuestra superficie de decisión en general se convierte en una curva o en una superficie que es la que queremos aproximar. Entonces, lo interesante es que puedo tener ahora, como son superficies de decisión, puedo tener ahora curvas, en principio, en lugar de rectas. En vez de hacer una regresión lineal, ahora puedo hacer una regresión no lineal usando Support Vector Machine. Hagamos eso entonces. Si ya descargaron la data, debería verse algo como esto. Son una data sencilla donde, por un lado, tengo los días contados desde que comenzó la epidemia y ha ocurrido tengo 252 fechas, es decir, han pasado 252 días desde el primer día que se reportó un caso en Chile. Y estos son los casos que se han reportado día a día en general. Hagamos un plot para mostrar cómo funciona esto, cómo se ve. Y este sería el plot, o para hacerlo un poquito mejor, hagámoslo con Plotly. Plotly me permite hacer, segundo, no sé si tienen la gráfica ya ustedes, ¿la tienen? Sí, sí, ¿Sí? la misma. Ok, buenísimo. Entonces ya lo tienen. Lo que quería era para mostrarle cómo se ve. Un segundo. Están viendo la gráfica únicamente ahora, me imagino, ¿no? Sí. Ok. Un segundo nada más. Antes de dedicarle a hacer la... Ya, bueno, si esto es Plotly, ustedes recuerden que pueden mirar lo que va pasando. Lo interesante es que el último día se reportó, la primera vez que veo que se reportan menos casos, 897 casos. Puede haber una diferencia, porque esto es lo que reporta Chile internacionalmente a lo que se reporta en la televisión. Me he dado cuenta de que hay una diferencia, no sé por qué, al final no sé si se corrige o no, pero esto es lo que se reporta internacionalmente. Entonces Chile tiene 897 casos en los últimos, lo cual me parece brillante, que disminuyó de los 1000 y tantos que siempre tenemos, ¿no? En general. Entonces, esta es la curva de lo que ha ocurrido en Chile en toda la pandemia. Y a mí me gustaría aproximar esto a un modelo y quiero pasar la mejor curva que pasa por ella en principio, y una vez que tenga la curva, hacer una predicción futura, qué es lo que va a ocurrir o si vamos a tener algún tipo de cambio o no en general. ¿Ok? Entonces, voy a regresar nuevamente a RStudio. Lo que hacemos acá es lo siguiente. Se ven lo que quiero hacer ahora. Es que si yo tomo ahora glimpse de los datos nuevamente, me doy cuenta de que mi variable, que es lo que tenía ahora, el caso que es la variable que yo quiero predecir, no es una variable factor, es una variable de tipo entera o una variable numérica, ¿no? Y ahora, como yo quiero hacer una regresión, no la voy a forzar a hacer factor. No lo voy a hacer factor porque si no, trataría de clasificar y aquí no puede clasificar porque tengo muchos valores en principio, ¿no? Muchas etiquetas en principio. ¿Ok? Entonces, el modelo que voy a correr es básicamente lo mismo. Simplemente voy a llamar SVM, casos, días, y voy a colocar los datos. Y no lo voy a escribir nada más, lo voy a dejar que él haga lo que quiera al principio.
y después voy a tratar de mejorar el modelo usando el resto de las demás cosas que uno hace, ¿no? Ok, hagamos este modelo. El modelo, fíjense que es muy sencillo, es de la misma forma que lo habíamos hecho antes. El modelo me va a dar esto, me va a indicar varios datos. En particular, el llamado que se hace va a usar un costo igual a 1, un gamma igual a 1 y un epsilon. Y el epsilon tiene que ver, no sé si recuerdan lo que les decía de cuando yo tengo una superficie, yo divido en dos líneas que es el margen y por el medio trazo la superficie, o el plano de división si es lineal. Esas dos líneas, esa separación le llamamos V. En este caso, acá se le llama epsilon. Entonces, el epsilon es el grado de error que yo le voy a dar a los errores, digamos, las observaciones y a mis predicciones. Y cualquier punto que esté por fuera de ese, lo voy a penalizar de alguna manera para tratar de fijar mi curva a un cierto nivel de punto, tratando de garantizar una epsilon de 0,1 en principio. Entonces, ¿qué es el epsilon? Es el margen que le voy a dar entre lo que yo quiero predecir, o sea, el error, entre lo que yo predigo y lo que yo estoy, digamos, la observación. Estoy tratando de exigir ahora que todo se cumpla con un epsilon de 0,1. Todos los puntos que no cumplen con 0,1 los penalizo y de alguna forma los elimino de mi problema. Voy a tratar de pasar la curva, por algunos puntos no lo voy a poder lograr este epsilon en particular. ¿Okay? Entonces voy a hacer la gráfica, voy a predecir usando los datos con los modelos y lo voy a guardar acá. Y estas son como en mis predicciones. Estas son las predicciones que da para cada uno de los casos. Y para verlo mejor, lo vamos a graficar. ¿Okay? Entonces, fíjense, esa es la curva tratando de pasar por todos los puntos. Algunos de los puntos no los puedo pasar y los elimino. O sea, no significa ¿en qué sentido los elimino? Penalizo con el costo y lo dejo, este es el error que voy a, listo, como no voy a cumplir que esté dentro del rango, estos puntos no voy a ni siquiera a preocuparme de ellos. Y por eso aquí esos puntos, no, como que de alguna forma la curva no lo pescó en general. Ahora, en general, acá lo que tenemos es una relativamente buena curva en principio, ¿no? O sea, tenemos una curva y la idea es que ahora me pueda predecir en los últimos días cuántos casos voy a tener, si este sería como la tendencia, se ve como una tendencia en general acá, ¿no? Entonces, para eso utilizo el comando predict en general, ¿no? Pero voy a generarme nuevos datos que significan 300 días, 350 días y 400 días, que no sé si tienen ustedes estos datos, pero eso debe corresponder al, digamos, casi al fin de año, o sea, el día 29. Otro el día en febrero, o sea, en febrero 17, y otro sería como en, no sé, marzo del 8, que es a 400 días de la epidemia, me refiero. Esto se mide desde el primer día que ocurrió la epidemia. Entonces, con esto hago esto y hago un run para saber cuánto es lo que tengo, y estos son los casos que voy a tener. Quiere decir que a fin de año voy a tener 1100 casos, en febrero 1400 y en marzo 1498 casos. De acuerdo al modelo, esta es mi predicción de lo que va a ocurrir en lo que viene. Puedo medir básicamente el número de errores cometidos por él, y este es el error cometido en general, que es la raíz cuadrada de la diferencia entre lo que yo predigo y lo que estamos viendo. Entonces, en principio, me gustaría buscar un mejor modelo, tratar de buscar o de mejorar el modelo variando ahora epsilon, es decir, obligando a epsilon, que es, es como hacer la banda un poquito más chiquitita y permitiendo cierto nivel de costo, digamos, o sea, el costo como penalizando los errores de acuerdo a cierto nivel. Entonces voy a correr ahora el túnel. ¿Ok? El túnel hago esto, sumario, hago lo mismo, estoy corriendo porque ya me queda un minuto nada más, chicos. Y ahora hago la predicción, ¿no? Y hago no sé si se ven ahora que la curva ahora es un poquito como más, no sé si se ve la diferencia entre una curva y otra, ¿eh? Es que no lo hice, parece que no lo perdón, no. Que está cargando el tuning, Es que profe, está tuning de todavía, errores. perdón, es que Sí, ahora carga. estaba trabajando todavía con el túnel. Eso es el problema. Ya, no sé si hice el plot ya, un segundo. Estaba trabajando, me apuré demasiado con el minuto que necesitaba y es eso. Ya, observen que esta curva, de alguna forma, aquí tiene trata de pasar de mejor manera por los puntos. Como que trata de hacer un... Por lo tanto, hay un peligro. ¿No? ¿No lo veo o no? ¿No se ve? Sí, tiene como que hace un salto, hace unos saltos.
como que hace unos saltos, pero tratar de pasar por toda la mayor cantidad de puntos, porque en general ahora, bueno, ustedes pueden ver que el mejor modelo, si dice el resumen, el mejor modelo me dice que tengo que tener un epsilon de 0,1 con un gamma igual a 1 y un costo de 512. Ese es el mejor modelo obtenido. Quizás ustedes tengan alguna variabilidad un poquito en sus datos. Y tiene un número de soporte no tan grande, 154. Depende si es tan grande, sí, porque son cuántos días son como 250, tiene muchísimos, disculpen, no es que sea tan poco, son muchos. Entonces, igual no es un tremendo modelo en principio, y además un modelo que puede tener un sobreajuste, de alguna manera. Yo creo que el mejor modelo que teníamos es el de antes, el que no se sobreajustaba, sino que el que pasaba más o menos por toda la curva un poquito más suave. Este se trata de sobreajustar un poco, y efectivamente eso trae problemas a la hora de predecir. ¿Dónde está la predicción? ¿La tengo por ahí o no la predicción? En este caso, en este segundo modelo, que es muy sobreajustado, obtengo una predicción bastante más mala todavía. De hecho, es mala, ¿no? No lo tengo por ahí, no sé, no hice el modelo correctamente. Entonces, fíjense que este modelo yo no le daría mucho razonamiento, porque es un modelo que va moviéndose mucho, porque trata de moverse por todas partes. Entonces, me quedaría con el modelo anterior, que es un modelo que tiene un ajuste un poquito más errado, entre comillas, porque no pasa por todos los puntos, pero capturó de alguna manera esto. Entonces, según este, ya de partida me está diciendo que voy a tener menos 492, quiere decir que se saltó es una curva muy, muy fuerte, y que en marzo voy a tener 3.000 casos. Entonces, no le voy a creer a ese, primero por una cuestión positiva, le voy a querer más el otro, y además este tiene un problema de sobreajuste porque está tratando de pasar por todos los puntos en general. Lo obligué demasiado, digamos, al disminuir los costos, al forzar acá los costos que sean muy altos. Aquí los costos, forcé los costos de 2 a la 2 a la 9, costos muy altos y muy bajito epsilon. En principio, aquí bajé los epsilon demasiado. No le di oportunidad. Si yo hubiese crecido el epsilon, ahí mejoró la posibilidad. Entonces, si ustedes quieren ir probando con distintos valores de epsilon, que significa el rango hacer que mi superficie pase o un poquitito más grande o más chiquitito por encima de todos los puntos, entonces voy a lograr un mejor modelo, en principio. Repito, el mejor modelo no es el que pasa por todos los puntos, sino que el que captura la tendencia de mejor manera. Por lo tanto, yo puedo decir que este modelo, con bastante seguridad, entre comillas, esos son los datos que voy a tener a fin de año. A fin de año voy a tener alrededor de 1.100 casos, en marzo 1.425 y 1.498, disculpen, en febrero 1.425 y 1.498 en marzo. Podemos verificarlo y después me dice el profesor se equivocó o no se equivocó de acuerdo al modelo. ¿Ok? Dejémoslo hasta acá, no sé si tiene alguna pregunta. Profe, Sí, yo tengo una pregunta, pero es con el taller. ya, pregunta entonces. Es que no sé si estaré muy confundido, pero para los clasificadores es sobre la pregunta del vino. Ya. Pero Que, exactamente refresqueme un poco, dime qué es lo sí, sí. que tú dudas. Ah, lo que dice ¿le leo la pregunta? No, ¿cuál es tu duda? Ah, ya, es que voy al grano. Que la variable dependiente, que es la que hay que predecir, no es binomial. Entonces, como que me he enredado mucho con los clasificadores porque he visto algunas clases, he visto hartas clases y normalmente la parte que es dependiente es como binomial. Entonces, no sé si hay que transformar más la binomial No. o hay... No, lo que pasa es que para ese taller en particular, a ver, si quieres usar su Puppet Machine también se puede usar, pero ese taller no está hecho para eso. En ese taller solo tenían dos clasificadores a mano. El primer ¿Ya? clasificador era logística, regresión logística, Sí. que tiene que ser binomial, entonces no puedes aplicar ese. Entonces, la única opción que te queda es aplicar Linear Discriminant Analysis, que sí puede ser con múltiples clases, lo aplicas directamente y él va a capturar las distintas etiquetas. No sé si me entiendo. Entonces, de alguna manera no hay, no es como una especie de trampa el ejercicio porque no te estoy dando muchas opciones. Dado las herramientas que tiene en esa pregunta, solo puedes aplicar Linear Discriminant Analysis para poder resolver el problema. Entonces, eso es lo que deberías hacer, usar Linear Discriminant Analysis porque es el que permite hacer multiclase, porque la regresión logística solo lo puedes aplicar en binomial.
En este momento, hasta ahora, hasta este momento, tienes 3 clasificadores a mano así como para jugar en principio. Y el último es que he estado explicando durante estos días, que es Support Vector Machine, que tiene la posibilidad de ser tanto para binario como para multiclase. Pero para el taller puedes ocupar únicamente, en principio, nada más como te decía, el Naive Bayes o Linear Discriminant Analysis, que es el único que tienes con multiclase. Entonces, para ese ejercicio, solo ese. Ya, gracias, profesor. Voy a entonces No tiene que seguir explorando, es solamente ese. No hay que hacer ninguna trampa ni nada por el estilo, es solamente correr el clasificador en general, dividirlo en 70 y 30, como siempre. Hacer todo lo mismo que hicimos ahora, pero con LDA. Ya, gracias, profe. ¿De qué? ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguien más tiene? ¿No? Ok, entonces chicos, los dejo. Muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, que Muchas estén bien. gracias. Cuídense.